Bueno, Alejo Miranda, del que hemos hablado ya en los tiempos del Zendal, un héroe del Zendal, se llama además de Larra, que esto en el periodismo español, bueno, que eso si no estuviera la educación en manos de una zurupeta analfabeta, pues claro, ya solo con eso ya no se atreverían a ir al Senado. Pero hay que decir, Alejo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, don Federico, muchas gracias. Recuerdo que cuando estuvo haciendo el Zendal, que este señor estaba en grandes infraestructuras, ¿no?, en el área de salud pública de la Comunidad de Madrid, que fue la única que realmente hizo una política de sanidad cuando la pandemia. Y entonces este señor pues se puso malo, porque estaba viendo las obras del Zendal y se puso pero muy malo con el COVID. Y cuando salió adelante, lo quisimos entrevistar, primero para felicitarlo por estar en el mundo de los vivos, que no todos salieron, y luego porque el Zendal es una de esas cosas extraordinarias que ha hecho Ayuso, que la gente no se da cuenta, se da más cuenta fuera que aquí, de lo extraordinarias y rarísimas que fueron. Y, viéndolo en perspectiva ahora ya, ¿cómo recuerdas, Alejo, esa época, el Zendal, después de que el IFEMA no fue ni el presidente del gobierno ni nadie, no querían ver el IFEMA, y el salto es nada provisional? El Zendal y cerca de Barajas. Cuando lo ves ahora, ¿cómo lo entiendes? Yo lo veo con muchísimo orgullo de haber vivido aquella etapa en la Comunidad de Madrid. Yo creo que fue un acierto rotundo de la presidenta, porque insistió muchísimo en ese hospital y además insistió particularmente en dónde está ubicado el hospital. Quería que estuviese al lado del aeropuerto. Claro. Teníamos unas parcelas de la Comunidad de Madrid, que además visitamos muchas parcelas, no solo aquella, y el acierto es que lo primero que hay entrando a Madrid desde Barajas es el Zendal. Yo lo veo todos los días y sientes orgullo de... Sí, porque vimos cómo se hacía. Orgullo de... Se hizo en pocos meses. En exactamente 3 meses, 100 días exactos. Desde el 20 de julio al se decía, 31 de octubre. 100 millones. O sea, y ahora cosas, más o menos, y ahora cosas de la vida, ¿no? Con lo mal que lo pasó en aquella época, porque usted estuvo muy enfermo y afortunadamente hoy lo puede contar, ¿no? Pero en la comisión que investiga el caso Koldo, las mascarillas, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? Efectivamente, es impresionante. Yo al principio les confieso que tenía dudas. Digo, bueno, yo voy a estar en eso, me va a remover la conciencia. Pero ya el primer día que vino Víctor Francos, que era el jefe de gabinete de Illa, claro, de repente dice, para mí una frivolidad, dice, no, es que estábamos intentando salvar vidas. Mire, perdone, salvar vidas estaban los profesionales sanitarios, salvar vidas estábamos todos intentándolo de alguna manera, salvar vidas hicimos construyendo el Zendal o trayendo 2.500 respiradores, y uno de ellos, que eso es muy llamativo porque a los que tenemos vocación política eso nos toca el alma, intentando salvar la vida de los demás, resulta que uno de ellos te salva a ti. Pues claro. Y dices, oye, pues qué bien que los compramos, pues todos los que pudimos, y además bien comprados, ¿no? Entonces este señor, claro, decía frivolidades, y yo en un momento determinado le dije, mire, perdone, déjese de sensiblería. Estamos hablando de algo muy serio, porque mientras usted estaba participando en unas reuniones, le llamará Koldo, ¿no? Porque él mismo reconoció en la primera jornada de la comisión de investigación que Illa le pidió que se pusiera en contacto con Koldo, y comió 3 veces con Koldo, y resulta que después, pues un proveedor de bebidas del Vallés, que no había en la vida vendido material sanitario, los chinos de San Cugat, que eran todos de San Cugat, todos de Illa, 130.000 muertos, hay que recordarlo. La peor gestión de la pandemia en Europa, solo comparable a la de Argentina. En el mundo, don Federico. Sí, tremendo. Y Argentina, ahí. Bueno, sí. Digo que en la comisión de investigación, una de las cosas que han aflorado precisamente en los primeros días fue que, curiosamente, quien tenía las competencias para la contratación era Ingesa, y se cambiaron durante 6 días en marzo de 2020, y en esos 6 días, qué curioso, qué casualidad, los 4 contratos más grandes de toda la pandemia a la empresa de San Cugat. O sea, claro, es tremendo. Nosotros, claro, lógicamente interrogamos a ella en ese momento porque era completamente procedente. Y todavía, bueno, no sé si en los listados están los directivos de esas empresas. Pero nunca se ha sabido quién estaba ahí detrás, ¿no? O sea, realmente, porque lo que es evidente es que eso es una tapadera. Hombre, Sánchez e Illa. Se publicó si es que eran de sanidad, había un politburó que eran 4 o 5, estaba también
Ábalos, estaba Fomento, y Fernando Simón, ¿no? estaba el ejército, me parece, estaba Margarita Robles y Marlaska. Claro, eran con Sanidad, la Presidencia y Fomento. La autoridad delegada de la pandemia. Y entonces esas, fíjense que muchos de ellos pues han tenido algunas cosas, ¿no? Bastante, sí. Fíjense, Margarita Robles, lo que hemos visto, una curiosidad que le preguntó un compañero mío hace poco en una sesión de control, firmaron un contrato con el despacho de abogados que está llevando a la mujer o a la exmujer de Koldo y al hermano de Koldo 3 días después de las detenciones del año pasado. Es curioso, Fíjate. ¿no? Eso no me lo estoy inventando, es decir, basta con googlear y se encuentra. Pero hay que saber, yo creo que lo publicó OK Diario también. Sí. Pero el problema ahora es que te tienen que dar una pista, porque es verdad que todo está en la red, pero como está todo, pues no hay manera de organizarse. Pero vamos, o sea, ahora está usted en una trama que evidentemente estaba ya cuando llegaron al poder. Es decir, el COVID lo que les da es una ocasión, yo recuerdo además que lo escribí en un libro, que es en lo de la vuelta al comunismo, es exactamente lo que hizo Hugo Chávez con el deslave, que se produce un corrimiento de tierras, que hay muchos muertos, etcétera, como lo de la Dana, lo mismo, un corrimiento de tierras, unas lluvias muy grandes, etcétera, y entonces él aprovecha para pedir poderes especiales, que es exactamente lo que hace Sánchez con el COVID. Cierra 2 veces el Congreso, funciona como un dictador, ya sin Congreso y sin nada, aparte es lo que le pide el cuerpo, y empieza a actuar de una manera, podríamos decir, valetudinaria, es decir, vamos a los hechos, siempre diciendo queremos eficacia. No, eficacia legal, dentro de la ley. No, la ley no puede impedir salvar, no sé, al niño, al anciano, al perro, al gato, lo que sea. No, es el huir de la ley. Es el COVID el momento, como el deslave en Venezuela, donde empieza la dictadura de Sánchez. Y no han salido de esa pauta, lo cual demuestra que la tenían ya antes de llegar, ¿no? De hecho, se conocían antes de llegar. El Rubén Aldama, el hermano de Aldama, era escolta de Ábalos. Es decir, hay lazos y hay unas vinculaciones. Lógicamente, yo recuerdo que cuando empezó la pandemia me llamó un consejero de otra consejería, yo estaba con Enrique Ruiz Escudero en Sanidad, y me dijo, cuidado Alejo, porque en los momentos críticos, cuando llegan las tragedias, afloran los sinvergüenzas, ¿no? Sí. Lo que estamos viendo en este caso, lo que estamos aflorando en la Comisión de Investigación y gracias también al trabajo de los medios de comunicación y lógicamente de la investigación judicial. De los pseudomedios. Sí, porque los medios están para dejarlo en la mitad. Bueno, para nosotros los medios de comunicación es que es verdad que afloraron los sinvergüenzas en medio de la pandemia, en el momento más duro de todos. Y mientras algunos estábamos, pues Enrique, que acabo de citar, el primero, y lo tengo que recordar porque capitaneó con la presidenta esto, intentando pues resolver un problema, pues había otras personas, y lo estamos viendo y es objetivo, que estaban intentando llevárselo crudo en el peor momento, cuando más gente sufría, cuando algunos estábamos con el tubo en la tráquea. Pero es la doble dirección, porque también surge gente como tú, sobre todo Ayuso, es decir, en las crisis, las catástrofes... Sale lo mejor y lo peor. Exacto, o lo peor es un y tópico lo mejor. utilizar a Churchill, que era un hombre pues que estaba ahí apartado y tal, la Segunda Guerra Mundial, y emerge, ¿no? Y Ayuso, por eso Sánchez la odia tanto, ¿no? Es decir, no puede con ella. No solo Sánchez. Sí. Hay sesiones en el Senado, en la comisión, que ya es muy larga y va a ser, todavía se va a prolongar mucho más tiempo porque acabáis de hacer una ampliación de 6 meses, ¿no?, de comparecencias, pero hay algunas sesiones que son, no voy a decir históricas, pero casi. Y por ejemplo aquí, la de ayer de Pilar Alegría es una que se ha comentado mucho, se está comentando mucho, pero por ejemplo una que aquí estuvimos analizando con todo lujo de detalles y sobre todo a Federico le causó mucha sorpresa también la reacción de algunos de los senadores, fue la de la señora Laufer, que es clave Leticia, y fundamental alegría. para el caso del rescate. La gran Laufer. Bueno, ¿qué nos puedes contar, Alejo, de esta causa? Si se va... Vamos a repasar la lista. La lista parece los 10 más buscados de la Interpol. Tienes Óscar Puente, Óscar López, Pili Juerga, Ángel Víctor, Víctor Ángel Torres, o sea, el narco tal, esa es otra. Koldo, Reyes Maroto, Navajita Platea, Montero, Cerdán, de Santos Cerdán de toda la vida, Marlaska, Pardo de Vera, Leticia, la mujer de Koldo y Javier Hidalgo. O sea, ¿cuál es, de todas estas comparecencias, cuál le ha sorprendido más y cuál le ha sorprendido menos?
Bueno, Leticia Laufer me sorprendió bastante, ¿no? Porque yo se lo dije a la cara y está grabado. Yo le dije, es usted una actriz. Es usted una actriz contratada por Javier Hidalgo para seducir a Begoña Gómez y hacerla creer una empresaria. Sí. Eso es lo que yo sentí y así lo preparé, ¿no? Y se lo dije a la cara y está ahí grabado. Y no pareció descontenta, ¿eh? Ella se enfadó mucho y cuando pero cortaron la emisión, después. siempre me acerco a darles la mano muy serio, Sí. porque además genera mucha tensión para quien interroga, Sí. y a todos nos pasa. Y me acerqué y me dijo, ¿pero tú de qué vas? y yo le respondí, buenas tardes. Sí, claro. La frase era, a mí me han elegido los españoles para preguntarle a usted, A gente porque como usted sabe tú. mucho. ¿Tú Efectivamente. de qué vas? Qué miedo, ¿no? ¿Qué va? Sí. Sí. No, Te he visto, tengo tu cara. Y me he quedado con tu la cara. osadía de explicarnos la diferencia entre lab y hub. Sí. Y yo creo que después de su explicación tenemos más dudas todavía. No, yo pero- tengo la certeza absoluta. Porque hay un detalle que se había publicado, y es que en San Petersburgo, en las noches de San Petersburgo, bajo el auspicio del Polo Losvili el georgiano de la OMS, ahí está Javier Hidalgo, ahí está Aldama, ahí está Begoña, ahí está Leticia, y ya no están los escoltas porque lo mandan a su habitación. Ya más, y nadie ha negado eso, que lo publicó The Objective, si no recuerdo mal. Pero cuando usted sabe más cosas de las que puede preguntar, o está convencido de algo que no puede preguntar porque entra en terrenos a veces de confidencias, a veces se saben cosas, sobre todo en Madrid. Recuerdo que decía Boyer, cuando sale lo suyo con Preisler, dice, este es un país de porteras. Las porteras son una gran herramienta democrática, porque todo tiene un primo que es amigo, que es cuñado de un capitán del ejército que estuvo precisamente en la mili con el ahora ministro del Interior, y siguen viéndose cada año en antiguos alumnos. Y este le dijo anteayer, patapamba, y la portera te lo cuenta. Pues que Madrid es así, es un gran mentidero, ¿no? Y es más o menos lo que vino a decir ayer Pilar Alegría de Teruel. Sí. Dice, no, es que si hubiese pasado algo se hablaría en todo Teruel. ¿Y qué se cree? ¿Que no se habla en Teruel? Bueno, se ve que ella no como se habla de candidata otra de cosa. bomba poco a Teruel. No, es El que no, diario pues, Decano, que es el diario de Teruel, dijo textualmente que efectivamente había habido prostitutas, que efectivamente había habido destrozos, e insinúa que hubo algo más. Porque Sí. en las fiestas de Ábalos siempre se insinúa y parece que siempre hay algo más. De sí, lo que y suele haber bastante más. bastante más. Hombre, hubo una cosa... No sabemos la cantidad de lo que hay Solo más, hubo pero un error puestos en materia. en la información de Diario de Teruel y otros, insultado, por cierto, por el petardo este de Paradores, que entró el año que mataron a Carrero Blanco, entró en el sector, ojo, no tuvo nada que ver, pues fue la ETA, pero ya estaba allí, O sea, que el tío tiene años, Pero que siglos, empezó a trabajar dos con 10 milenios. años, con 15. No, yo creo que es viejísimo, que tiene unos 200 o 300 años. Pero este dice, me da igual que lo dijera el Diario de Teruel, el Heraldo de Aragón y quien sea. Dice, también contra el Heraldo. Pero bueno, este tío no debe ser Eso aragonés. fue impresionante, porque Sí, fue ¿verdad? una masterclass de verdades a medias. Sí. Yo en mi vida había estado en una masterclass de verdades a medias, no sabía que existían, pero lo pude vivir y Sí. la verdad es que oiga, me lo voy a poner más veces para ver cómo se hace. Sí. Dijo el hombre, confirmo que no pasó nada. Y luego dice, bueno, reconozco que yo me fui de ahí Yo después de no- cenar no y me volví enteré por de la nada. mañana. ¿Cómo, Sí, pero Alejo, bueno. cómo se reparten los senadores de tu grupo, en este caso el Grupo Popular, los interrogatorios? ¿Tenéis algún tipo de conversación previa con senadores, por ejemplo, del Grupo Vox o de otros grupos de UPN? Estoy pensando en la senadora, para poder coordinar de alguna manera, porque al final tenéis un tiempo muy escueto, cortito, se hace larga la comparecencia en general, pero bueno, al final tenéis un tiempo limitado. No sé si tenéis algún tipo de coordinación en los trabajos. Con ellos no nos coordinamos, pero sí que tenemos buena relación, lógicamente, porque Dices, con vivimos Vox. y con UPN, Y con UPN también. que la senadora, pues la verdad es que María lo hace, Sí. lo hace muy bien. Hay buena relación porque al final los que estamos en la comisión tenemos una vinculación especial, ¿no? Hay los 17 del PP, hemos acabado siendo un equipazo. Nos llevamos bien entre nosotros, conocemos cómo funcionamos cada uno, y hay algo que al principio a lo mejor podía parecer una debilidad, se ha convertido en una gran fortaleza, que es que tenemos perfiles totalmente distintos. Entonces, en función de quién viene, usamos un perfil distinto, sabiendo lo que puede pasar, ¿no? Ayer, por ejemplo, Pilar Alegría vino a hacer el teatro de La Dolida, y además nos dijo insinuó que políticos del PP
y habrían escrito las cosas esas que leyó. Pues yo le preguntaría si alguno de los políticos del PP ha escrito alguna de las cosas que leyó o dijo eso, luego puso unos ejemplos seleccionados para... Pero ¿qué ocurre? Que Rocío Díbar, que es aragonesa, le contestó poniéndole el ejemplo de una publicación de una persona de su equipo que había insultado de una manera pues bastante poco... a Natalia Chueca. Bastante poco feminista, vamos a decirlo sí. así, a Natalia Chueca. Pues no fue capaz de condenarlo. Es decir, ¿sabes por qué además? Porque ha fichado a un psicólogo. Sí, es que Hay era psicólogos ese y psicólogos. Y hay un psicólogo, que eso se lo puso la mujer del gran Roldán, que le dice un día a Antonio Herrero: mira tú, Antonio, o sea, 20 años lavándole los calzoncillos y se me va con una psicóloga argentina. Y es exactamente lo que había pasado en la cárcel. Sí, claro. Pasó así. Si hubiese sido peruana, psicóloga, pues a lo mejor. Pues quién sabe. Ese chiste no es muy bueno, pisco sour. Pero hay que decir que es que yo no sé qué pasa. Leí en un artículo, lo publicó en el periódico de Aragón, y es un psicólogo, de estos que tenía 4 columnas. Las 3 columnas primeras era pura palabrería, pseudoanalítica, pseudo tal, es groseramente estúpido. Y al final, el cuarto, que debía venir, a lo mejor viene de aquí del Rubio, o era esto propio después de, porque el ser no es el no ser, porque el no ser a veces es, pero lo que es parece, pero lo que parece es y no es al mismo tiempo. Pereza, o sea, ¿no? un lío, dice la gallina. No, luego venía la gallina. Dice, Nadalia, porque es nada, Nadalia. Dice, mira, Natalia, tonto hasta almorzar y después todo el día. La acaba de fichar ella para su equipo Claro, es el artículo al que hacía alusión ayer Díbar, la senadora del Partido Popular. Un artículo no insultante de un mego, Pero de un insultar tonto además de a barro. Natalia Chueca, que es una persona de muchísimo fuste, Sí. y va a ser alcaldesa hasta que le dé la gana. En fin, es de risa. ¿Cómo ¿no? fue el interrogatorio con Koldo? Porque al final Koldo es el gran hermano aquí, ¿no? Bueno, Koldo fue el estreno, porque fue el primer interrogatorio. Claro, había muchísimas incertidumbres, ahora ya tenemos cierto bagaje, sabemos cómo tenemos que hacerlo, etcétera, y siempre además había dudas de si iba a contestar o no, porque Koldo lo que vimos es que resoplaba. Era impresionante porque se contenía, era impresionante. Y además apareció desde... creo que fue el único o uno de los dos que se sentaron en el otro extremo. Y claro, lo veíamos moverse y él se veía que quería entrar y el abogado que lo tenía cerca le paraba. Sí. Impresionante. Hay un momento casi al final que le falta hacer así, King Kong, aporrearse el pecho y saltar al cuello a alguien. Porque es verdad que estaba descompuesto y está acostumbrado pues a lo que es un matón de discoteca que estaba en un puticlub y de ahí degenerando pues ha llegado a la mano derecha de Ábalos y el que llevaba en sobres, 3 sobres distintos, la pasta para el ministro, la pasta para las putas del ministro y la pasta para lo que necesitara además el ministro. Es asombroso porque yo fui director de gabinete de Mariano Rajoy, ¿no? Y nunca viví esas cosas, ¿no? Viajábamos él y yo, la jefa de prensa, Belén Bajo, pues y ya está, y los escoltas, es decir, no ibas ni con secretarias, ni con amigas, ni llevaba, yo nunca he llevado fajos de billetes. ¿No lleváis porteros de puticlub? No, es que ni se me ha ocurrido, yo pagaba con mi tarjeta. Pues entonces no tienes contactos para disfrutar de la vida. Porque Cerdán no había fichado a un Koldo para vosotros. Debo ser muy corto de ir al subsecretario y decirle, oye, Jaime Rodríguez Arana era, ¿no? Oye, Jaime, dame pasta para llevar, ¿no? Es que además pagabas con tu tarjeta, luego dabas el ticket y te lo pagaban, ¿no? Es decir, al final cuando... llevar cuenta, eso es lo peor. Sí, y luego cuando yo elegí los 7 asesores, que no cubrí uno, ¿no? Pues buscas perfiles, ¿no? Entonces buscas perfiles normales, ¿no? Una directora de comunicación, un asesor parlamentario, alguien que maneje el tema de administración pública, administración territorial, pero no se me hubiera ocurrido un portero de puticlub, ¿no? Porque es que tú querías gobernar. Sí, claro. Estos querían otra cosa. Bueno, es que Mariano me dice, ¿pero estás de broma o qué? Sí. ¿No? Vamos, la persona que tenía más de enlace con el partido, Ángel Piñeiro, era el gerente, había sido gente del PP en Galicia, nada más y nada menos. Si buscabas lo mejor. Un portero de puticlub lo pones de escolta, porque si mide 2 metros, pero no lo pones de asesor. Pero mira, Alejo que resoplaba, estaba viendo Moby Dick, pero aquí
soltando los chorros. Es el portero y la familia, ¿no? Porque uno de los personajes, yo creo que también más intrigantes, es Joseba, el hermano de Koldo, que al final es la persona que está en contacto con Traxatec, ¿no? Y con Ineco para la contratación de la Jessica y las Jessicas, ¿no? Cuando estábamos preparando el interrogatorio de Joseba, claro, una de las preguntas que te apetecía hacer era, es que usted era Jessica. Usted era la Jessica auténtica, claro. Porque quien firmaba, quien fichaba, presuntamente, que aquí, la asistencia y los partes de asistencia de Jessica era Joseba en Ineco. Entonces es impresionante, porque claro, ahí así hicieron la trampa con la que le colaron el gol a Carmen Libero, que vino el lunes pasado, y que dijo, yo miraba el sistema, o mirábamos el sistema, y estaba fichado. Claro, fichaba Joseba, y lo hemos oído todos en los audios. Es impresionante. Y otro personaje también muy llamativo ha sido Patricia Úriz, ¿no? la mujer tapada. Bueno, la que iba, que parecía, no sé, un mulá otomano, o sea, porque hay una cantidad de cosas. ¿Eso hasta qué punto puede permitirse? Eso se va a acabar, porque es verdad que hay una laguna. Claro, las comisiones de investigación son pues una cuestión extraña, ¿no? Porque van en paralelo, hay mucha gente que tenía dudas, que quizá eso es uno de los grandes éxitos de esta comisión, que hemos acabado un poco con el mito de lo de que no servían para nada. Por lo menos en esta llevamos varios meses que nadie lo pone en duda, y el otro día hasta me preocupé porque oí a un periodista de otro medio decir, oye, hasta sirve. Digo, yo juraría que este señor hace varios meses dijo que no servía. Del enemigo el consejo, Alejo. Del enemigo el consejo. Ojo al mal de altura. Si el sabio no aplaude, malo. Si el necio aplaude, peor. Pero ahí hay un filón de comisiones que deberíais de hacer, que igual ya las tenéis. Hay una que me gusta mucho, que sea la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que se llamara así, ¿no? Porque es una ley que atropella a esta gentuza, ¿no? Y que es muy importante, porque es transparencia y buen gobierno, y ahí cabe todo, y sacar a pasear a todos los presidentes de empresas públicas, que vayan allí y de participar. Bueno, llamas al PSC y que te den la lista, ¿no? Y luego, una que tengo mucha ilusión que hagáis, que es de Radio Televisión Española, para que pasen todas las productoras, todas, incluso los que sean buena gente, ¿eh? Entonces tienes... No, ahí no hay buena gente ahora mismo. Bueno, pero supongamos no hay ni uno. Pero supongamos que hay uno que sea bueno. Vamos a déjame, ya que estamos a pedir a los Reyes Magos, yo quiero una comisión sobre el Negreira Fútbol Club. Ah, claro. Yo que también soy madridista, o sea, claro, me parece que es muy procedente. Os estáis dispersando ya, ¿eh? No, es que acaba de llegar Silvia con preguntas de los oyentes. A ver. Muchas preguntas marcadas por la actualidad, por ejemplo, sobre los aforamientos, ahora que hemos visto lo que ha hecho Gallardo en Extremadura. Y usted decía ahora que ya no hay dudas acerca de la utilidad de las comisiones. Un segundito, Silvia. Mira, vas a coger el micro de Inda, si no se te está escuchando bien. El teléfono de Inda no lo cojas. No vaya a ser, no vaya a ser. Micrófono. Eso sí es valioso. No soy Koldo. Se estaba iluminando, se me iba el ojo. No hay nada ilegal, pero habrá la mejor agenda de España. Pero no digas de qué, por favor. Bueno, pues os estaba diciendo que hay muchas preguntas relacionadas con la actualidad, con el aforamiento, por ejemplo, de Gallardo y otros tantos aforamientos que hay, y usted nos estaba diciendo que ya no hay dudas acerca de la utilidad de las comisiones de investigación. Permíteme que le cuestione, porque al menos eso es lo que opinan nuestros oyentes, la utilidad de las comisiones y del Senado en general. Hacemos una pausa muy chiquitita y enseguida nos responde. Es la mañana, es radio. Bueno, venga, a ver. Pues la primera parada, señor Alejo, es en Instagram, si le parece. Alfred nos pide que le traslademos una pregunta. ¿Por qué no incluyen a los socios de la coalición como cómplices? No nos ha aclarado si se refiere en las operaciones judiciales, en las denuncias o bien en las comisiones. Y ahora sí, nos vamos a ir al contestador y ya se lo advertía antes de la pausa. La mayoría son preguntas relacionadas con la utilidad, tanto del Senado como de las comisiones. Yo le preguntaría, dígame usted, por favor, ¿para qué vale el Senado? Es que yo alucino, es que no sé para qué vale. O sea, tiene una mayoría absoluta y yo veo que no vale para nada. Con estos casos de corrupción que están todos los presidentes metidos en algún chanchullo, ¿no van a ir todos en caravanas así, en caravanas de mujeres ya, caminitos todo de Jerez? ¿O se van a sujetar todos que están aforados y demás? ¿Para qué sirven las comisiones de investigación? Porque yo no veo que los compadecientes se desgasten. Todo lo contrario, se envalentonan, siguen delinquiendo con descaro y aún por encima con chulería, porque se sienten totalmente impunes. ¿Para qué sirve una comisión en el Senado, en el Congreso, si la gente va y miente? Y que yo sepa,
no le puede pasar nada. Nunca he visto que condenaran a nadie, ni que dimitiera a nadie, ni nada. Buenos días. Me gustaría preguntarle al señor Miranda si no cree, viéndolo con retrospectiva, que fue un error la estrategia que ellos tomaron en la comisión del Senado y no llamar a Pedro Sánchez desde un primer momento y dejar que él declarara desde un primer momento y la UCO por detrás fuese desmintiendo todo lo que decía. Bueno, esto último no es así. La UCO acaba confirmando absolutamente todo. Pero es verdad que utilizaron el comienzo de la investigación como si fuera la conclusión. Y la UCO lo que decía es empezamos a investigar. No decía hemos investigado. Y ahí salió Pili Juerga, fue la que más usó eso. ¿A quién van a creer ustedes? ¿A un delincuente como Aldama? Ahora le piden $500,000 de euros. ¿O a la Guardia Civil? Pues creemos a la Guardia Civil, de verdad, cuando actúa. Ahí está la UCO. Pero hay muchos asuntos. Yo creo que hay una confusión, Alejo, entre lo que es una actuación judicial y lo que es una comisión de investigación. Debo decir que ni siquiera en Estados Unidos, que tienen costumbre, eso está claro, porque el formato es parecido a un juicio conjurado. Pero al mismo tiempo no es un juicio. Entonces la gente lo que quiere ver es si condenan a alguien, ¿no? En Estados Unidos, si usted miente en una comisión de investigación, sí, las consecuencias penales son terroríficas. Aquí se van todos de rositas, todos los mentirosos. Sí. Bueno, ha tenido algunos, yo creo que por partes, ¿no? El Senado yo creo que está sirviendo en esta legislatura más que nunca, principalmente porque tenemos una mayoría muy distinta a la que tiene el gobierno y de hecho somos, perdónenme la expresión, un grano, como lo dijo Miriam Negrera. Miriam Nogueras. Somos el grano en el cul. Del gobierno, ¿no? Y de hecho, la prueba de ello es que 14 ministros se ausentaron el martes de la sesión de control. Ese sí es un buen argumento. Están asustadísimos. No lo digo de otra manera pero ellos están bunkerizados y claro, tienen que salir porque tienen la obligación de venir al Senado y vienen nerviosos porque saben que aquí no nos cortamos, que les vamos a preguntar lo que no quieren que les preguntemos, que aquí no pueden amedrentarnos. Y claro, un gobierno que está acostumbrado a que institución que no les gusta, institución que ocupan y anulan, como el CIS, como EFE, como todas las que han ocupado, el Constitucional, todo esto que están intentando colonizar para anular y poder mantener su sistema, ¿no? Resistir, porque eso lo dijo, mira, lo único que ha sido sincero Sánchez desde el principio, su manual de resistencia, ese es el único objetivo que tiene, caiga quien caiga, a costa de lo que sea, capaz de apartarse a sus colaboradores en cuanto ya están manchados, con tal de resistir. Y el Senado es la institución que no pueden controlar. Yo creo que ahí, como muestra, el día que vino Sánchez, y fíjense lo grave que es el día que vino Sánchez. Es decir, solo ha venido un día al Senado, yo creo que pensó que él, que está sobrado, ¿no? Porque es un ególatra narcisista, con tintes autoritarios clarísimos, pensó que estaba sobrado y se llevó pues el rapapolvo de nuestra portavoz, de Alicia García, que la verdad es que tuvo una pregunta impresionante ese día, lo arrinconó, y el hombre, qué susto tendría, qué susto se llevaría del cuerpo, que no ha vuelto nunca. ¿No? Yo creo que no quiere ver a Alicia ni loca. Que eso es una pregunta que yo le quería hacer. Y a Begoña, la pareja que hoy vemos. Sí, porque lo que negó primero Feijóo es a Begoña. Claro. Dijo, no, esa cosa como de antiguo régimen que tiene el PP. No, la familia no entra, no es la familia, es la familia siciliana. Bueno, es que ya ¿Por qué no han ido todavía a la comisión? Bueno, yo les confieso que yo soy defensor de la estrategia que hacemos, ¿no? Que es ir, y además participo con Javier y con Alicia en ella, ¿no? Y escuchando a todos los de la comisión. Estamos haciendo una estrategia de menos a más. Quizás estoy equivocándome contando la estrategia, ¿no? Porque no, eso es esto que se adivina, porque empezaron tan flojicos que necesariamente han ido a más. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de Traxa y Traxatec, ¿no? Que es un ejemplo que queda claro. ¿Qué hicimos? Citamos primero a 3 personas, y fue primero el de menos, el director general de Traxatec, que por cierto, hoy a las 12 vuelve a comparecer, pero en la comisión de investigación del CIS. Y le vamos a preguntar que quién hace las encuestas del CIS, si Jessica, si Claudia, bueno, Claudia Montes. Sí, esta es la penúltima, ya será penúltima. Claro. Exacto. Y primero vino el de menos. El de menos condicionó el interrogatorio del siguiente, del presidente del grupo Traxa, que condicionó sin duda el del siguiente, el tercer día, que era el ministro, y el ministro estuvo acorralado también, porque claro, él decía, no, yo no tengo nada que ver con Traxa. Oiga, pero si Traxa depende de su ministerio, ¿cómo que no tiene? No, pero yo solo asisto a los consejos de administración. No se me escape, Alejo, no se me escape. Ustedes han convocado de la noche de San Petersburgo a Aldama, a Leticia, a Javier Hidalgo y a Begoña, ¿por qué no?
Bueno, falta por venir Aldama también, ¿eh? Bueno, perdón, está previsto, quiero decir. Pero ¿por qué salió Feijóo desde el principio? No, yo no, dentro de la familia, oye, que no están llamando a Cárdenas, están llamando a la catedrática que no pasaba del bachillerato. Sí, bueno, le hemos dado muchas vueltas y no está descartado en absoluto. De hecho, yo creo que el propio presidente ha dicho que no está nadie descartado. El propio presidente, me refiero al nuestro. Ya. El otro... El otro dice que es una pichona. Que es una pichona, pero no es corrupta. Bueno, como si los pichones no pudieran echarse a perder. O sea, se ve que le gustan mucho los pájaros al presidente, ¿no? Porque y pájaros, los ejemplos a las mujeres... Lo que nos está queriendo decir es que van a dejar la comparecencia del presidente y de su mujer para el último momento, para el final. Bueno, vamos a ver también cómo evoluciona todo, porque yo creo que nosotros no dejamos de analizar lo que va saliendo. Es tremendo, ¿no? El caso de Canarias Nuevo... Sí. Pero hay que ver las relaciones que tienen con la operación del Orme, porque estamos ceñidos, por mucho que el PSOE nos critica que el objeto es completamente amplio, realmente el objeto es la operación del Orme, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el hermano no está? Pues el hermano nos advirtió, lo hemos consultado muchas veces, pero en este momento, aunque tenga la casualidad de residir en Elvas, donde estaban casualmente también las 7 empresas pantalla de los socios, los 3 mosqueteros y Aldama, ¿no? Mosquepedros. Los 3 mosquepedros, sí señor. Ábalos con Luis Cerdán, los 3 mosquepedros. Y esa casualidad realmente pues todavía no hay un lazo probado tan firme como para que esté el hermano en Delorme. Entonces, vamos investigándolo todo y vamos ampliando. De hecho, la lista ha ido evolucionando. Hemos tenido hasta 8 ampliaciones de los listados. Entonces, yo creo que no está descartado. Por ahora no hay novedad. No lo tenemos encima de la mesa tampoco, ni lo estamos valorando. Estamos muy pendientes estos días, sobre todo, del informe de la UCO, que además lo decían ustedes esta mañana. Hoy o el lunes dicen que es cuando sale todo. Sí, va a salir lo que ya se ha ido avanzando. Es decir, el cupo vasco. Es decir, la fórmula de robar por autonomías, que es la misma fórmula del KGB en la Unión Soviética. Estaba el KGB del Cáucaso, estaba el KGB de San Petersburgo, el de Moscú. ¿No se pisaban la manguera? No, porque eran todos igual de gángsters. Y además eran policía política. En China también lo tienen territorializado. Totalmente, si el modelo empieza en Lenin. Sí. Al final tú quieres invertir en una región china, pues sabes que es o el ejército o el gobierno o el partido, ¿no? Y te tienes que casar, porque ahí la herencia es por las hijas, no por los hijos. Entonces las hijas, para que el patriarca elija al yerno, que suele ser de un sector y además con contactos políticos, de manera que te aseguras la gestión. Porque si no, si es el hijo, se echa a perder a la segunda generación y acaban todos en Taiwán. Entonces no. Pero eso pasa. En el Partido Popular ahora va a tener un congreso. Y nos salimos de esto, pero bueno, ya que está aquí. ¿Qué echa en falta y qué le sobra? Aunque me parece que no le sobra nada, pero ¿qué echa en falta, tal y como ha aparecido ante la opinión pública, el Congreso del PP? Bueno, yo creo que lo vivimos con ilusión, el Congreso. Yo creo que los estatutos de un partido democrático nos llevan a un partido a renovarse y a tener un Congreso cada X tiempo, y nosotros pues podíamos tenerlo cuando tocaba, donde nos exponíamos a que hubiese un adelanto electoral y que lógicamente nos pillaran con el pie cambiado, y hemos visto que este año teóricamente no tocan ninguna elecciones, ¿no? Con lo cual parece que puede ser una etapa bastante buena para realizar esto. Y yo creo que mirarse dentro y ver, oye, qué ajustes se pueden hacer, que ha pasado tiempo, es bueno, ¿no? Y sobre todo que salgamos reforzados y que salgamos a ganar. Nuestro principal objetivo, y además vuelvo a hablar un poco ahora como portavoz de la Comisión de Investigación de Koldo, nuestro objetivo es que lo que están haciendo las corruptelas de Sánchez se acaben. Por lo tanto, nuestro objetivo es que Sánchez se acabe. El otro día nos decía creo que fue un ministro en el debate del Pleno pasado, no recuerdo si fue un ministro o alguien del PSOE. Dice, es que ustedes, hay que ver, han reconocido por fin que su objetivo es acabar con el sanchismo. Pues le ha costado enterarse, la verdad. Sí. Le ha costado enterarse. Nos han votado los ciudadanos para que acabemos con el sanchismo y para que no se vuelva a repetir. Bueno, y usted que ha estado en la administración de Ayuso, ¿no le parece absurdo, contraproducente y que da muy mala imagen hacia dentro y hacia afuera, que esté Juanma Moreno en esa comisión de la ponencia política, que es la clave de un congreso, y esté Mañueco, y no esté Ayuso, y no esté Azcón, que juegan en esa liga? Porque Natalia Choca juega en la segunda, con mucho mérito, ¿verdad? Pero en la segunda está el Zaragoza hace 13 años. O sea, quiero decir,
la comunidad más importante en España es la de Madrid, la más poblada y con más votos es la de Andalucía, si no aparece que es que no quieren un liberal ni para un remedio, cuando Madrid ha sido la que políticamente está funcionando mejor. Bueno, yo qué voy a decir, siendo madrileño claro. Y habiendo estado en el gobierno, ¿no?, de 8 años, pero sí es verdad una cosa, que es que en todos los congresos el líder del territorio, en este caso un gran líder, clausura, ¿no? En el congreso anterior, en el de Sevilla, ¿no?, que fue el 20, clausuró Juanma, sí, junto con Feijóo. Es decir, el momento más importante quizá del congreso es la clausura, y la clausura la van a compartir, por lo que han dicho, pues la presidenta autonómica de Madrid y del Partido de Madrid y el presidente del partido, el elegido. Eso es primera noticia. Yo no pues, lo sabía. No, pues entonces lo estoy dando por hecho. Porque... Bueno, es lo que debería ser para compensar lo otro. Sí, eso es normal. Oye, pero lo que no me hagan, pues entonces, no, si no lo han dicho, no me hagan... La lógica es por dónde va a ir el partido en los próximos años desde el punto de vista intelectual. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso merecía estar en esa... Si no, Cayetana, alguien que esté en esa línea... ¿Me dejáis discrepar? Sí, yo es que no pondría ninguno. Y pondría gente de fuera. Es decir, yo he participado en eso. Yo ayudé a hacer a Mariano Rajoy la ponencia del año 96 y estuve en todos los programas electorales en representación de Mariano, etcétera. Y llegué a la conclusión que lo bueno es que sea gente afín, pero no del partido, porque es más fresco en el sentido positivo, ¿no? Y yo creo que Hombre, el más fresco que teníais entonces era José María Lasalle, que en el año 8, el Sorallo por excremencia, que ahora ya está en el PSOE, donde siempre ha estado, y que es el que cuando echasteis a María San Gil, cuando Soria dijo arriba España, María, arriba España, y acabó yéndose del PP junto con Ortega Lara. De aquellos polvos, de los polvos de aquella ponencia del 8, vinieron los lodos a partir del 11. Yo no soy sospechoso, estoy contra yo no estaba en esa época, dirigía un periódico. Te hablo de la época de Aznar, en el año 96. Pero te voy a decir que el sorayismo es una enfermedad del PP. Digo, es Borja Semper, ¿no? Que es buen chico, es muy simpático, es muy agradable, es un abrazafarolas, es perfecto, pero claro, Borja, es que no podía estar en el PSOE, en el Partido Comunista Chino, en el Soraya le hubiera gustado estar en Podemos, seguramente. No, yo creo que en Convergencia, o en Esquerra, mejor en Esquerra, ¿os acordáis? Cuando le coge Jonqueras a la altura del omóplato, lo acoge así y empieza a trabajarle el omóplato, y ella se licúa. O sea, desde la Santa Teresa de Bernini no se ha visto una cara de satisfacción orgánica como la de Soraya. Estoy en contra de vosotros. Es el PP acomplejado. No, yo creo que ella es socialdemócrata. Ella era una traidora. Pero oye, cuando estaba porque Rivera, antes de perder el Oremus, era liberal. No, era socialdemócrata. Se hizo liberal para echar al PP. En UCD había un sector socialdemócrata, os quiero recordar, siempre. Muy conocido. Carpojo. Efectivamente, es decir, Dionisio Ramos estaba allí, el camarada Fernando Cordóñez, Moscoso del Prado. Luego estaban los liberales, los azules y los democristianos. Pero al final que cierre Ayuso no deja de ser un gesto más simbólico, ¿no? O sea, tampoco tiene la carga, digamos, intelectual de la ponencia política. Les voy a confesar una cosa está confirmado. Y es que el lunes, cuando se celebró la Junta Directiva, los de la Comisión Coldo estábamos en la Comisión Coldo, con lo cual no nos estamos enterando ahora de los detalles. Pero es verdad que está publicado, se ha publicado. No sé si está publicado, pero se ha publicado. Yo le digo que sí, pero vamos, que esa está para despedir a la gente, que vayáis con los buenos tiempos de Madrid. El mayor activo del PP, ¿cómo no va a intervenir? ¿Cómo no va a intervenir el mayor activo que tiene el Partido Popular? Porque no interviene aparte de Feijóo. Si no interviene en la ponencia política, ¿para qué? Para darles unas rosquillas y que se las lleven a casa. Pero en las ponencias hay más gente, no sé, hay tres que lideran. Está medio partido en las ponencias, de 700.000 militantes que tiene, debe haber 350.000. Yo lo he vivido, por eso me río. Presentan enmiendas que tiras a la papelera, que se discuten, luego le cogen y le dicen, oye, ¿a ti te gusta ser diputado? Sí, ¿por qué lo preguntas? No, porque te gusta, ¿verdad? Pues va, esto va a la papelera, ¿no? Es una broma, ¿eh? No es una broma, es trágicamente cierto en general. Porque él lo hacía, sí, claro. No, yo no lo hacía, hombre, yo soy un tío sensato, Eduardo. Insisto, la ponencia política, y la prueba es la del 2008, cuando tu camino es, no hay que reñir con los nacionalistas, y estamos en las mismas. Tú no puedes tener a Sirera en una comisión y no tener a Alejandro Fernández, porque eso demuestra que sigues pensando, como Rajoy en su día,
que hay que llevarse bien con los nacionalistas, que fue la discrepancia fundamental con María San Gil. Ella hace el primer texto de la ponencia política, se lo manda a Soria, a Alicia Sánchez Camacho yo creo que ni leía entonces, pero también es raro que estuviera allí, los Fernández son muy amables. Bueno, entonces, dice, aparte de la Riva de España, ¿cuál era lo fundamental de que pone María San Gil? No se puede pensar que con el PNV y con Convergencia se va a gobernar nunca. Nunca. ¿Por qué? Pues porque todo había cambiado, el Zapatero cambió todo el registro de alianzas, etcétera. Entonces, no volveremos a pasar, no. La época de Aznar, estupenda, se acabó. Y el partido tiene que ir a chocar con los enemigos de España, entre los cuales están los separatistas. Y mira por dónde. Yo es que, claro, cuando veo lo que veo, digo, pero vamos a ver, ¿qué pinta aquí Juanma Moreno, Mañueco, con el futuro del partido? Que tienen elecciones, si las van a ganar. Pero ¿cuál es el problema? Que el PP no tiene una definición en cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué se hace con los nacionalistas? González Pons dijo que Junts era un partido impecablemente democrático y acaban de dar un golpe de Estado. Pero ese es el talón de Aquiles, porque claro. Mira, Aznar hizo una cosa que estuvo muy bien, que fue crear FAES, ¿no? Que sí. Luego hay cosas que podemos criticarle, ¿no? Porque él tenía claro que el PP necesitaba un cuerpo ideológico, y el cuerpo ideológico no lo puedes hacer solo, dicho respetuosamente. Yo he sido político, por tanto no reniego en pasado, y esto es lo que le falta al PP. El PP le falta pero sí lo tiene. Ayer mismo lo comenté, sacaban una... No, FAES. Pero FAES no es del PP, bueno, ni están no es tampoco... del PP, desde luego de lo que no es de Más Madrid. O sea... Tampoco están de muy buena... Bueno, un momento, porque aquí se nos ha ido el tiempo. Alejo, es un peligro, pero es como el Zendal. Tienes ganas de quedarte en el Es culpa de Alejo, es culpa de Alejo. Bueno, seguiremos esa sesión. Muchísimas gracias, Alejo.